Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos iniciando el tercer tema de nuestro curso Iglesia Medieval, Luces y Sombras. Iniciamos este encuentro entonces orando. Padre nuestro, Dios de misericordia, recibe nuestra alabanza, míranos y fortalece nuestra fragilidad. Danos la fuerza para ser verdaderos cristianos. Haz que, guiados por el Espíritu Santo, seamos testigos de tu amor. Te pedimos sabiduría para anunciar al mundo de hoy nuestra fe en Jesucristo. Fortalece a tu iglesia, protégela y guárdala en la unidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Recordemos el tema número 2, el tema anterior. Sí, buenos días. En el tema anterior vimos cómo el cristianismo se va expandiendo por Europa, gracias a la acción misionera de grandes evangelizadores. Nosotros vimos a San Gregorio Magno, a San Isidoro de Sevilla, San Agustín de Canterbury, San Bonifacio, pero hay muchos más que no pudimos incluir en nuestra entrega y que destacaron, todos ellos destacaron por su amor y su fe en Jesucristo, por su celo evangelizador y cualidades humanas y espirituales que, puestas al servicio de Dios, lograron no solo la conversión de miles de hombres y de mujeres, sino que también la transformación de la cultura de esos pueblos, dando origen a una nueva civilización. Les invitamos a que nos acompañen en el conocimiento de otro hito importante, ya no cristiano, que ha marcado la fe de millones de personas en el mundo. Gracias, Verónica. Sí, de eso se trata ahora. ¿Qué tema vamos a ver? Nosotros hemos titulado este tema Origen y expansión de la religión musulmana. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esta nueva religión con nuestro curso de Historia de la Iglesia. Y realmente tiene mucho que ver, porque la presencia musulmana hasta el día de hoy es muy potente, no solamente en los continentes africano, asiático, sino también en Europa occidental y en América. Ha llegado el caso de que hay estudios que demuestran que muchos alcaldes son musulmanes en Inglaterra, por ejemplo. Uno se puede visitar en barrios en Bruselas que son musulmanes, donde el sacerdote reza las 5 veces al día, toca el llamado a la oración, y todos venden cosas musulmanas. Y además hay como una especie de interés por expandirse, y ellos están construyendo mezquitas en muchas partes del mundo. Tenemos aquí en Chile varias, donde participan ellos con sus ritos y con sus oraciones. Así que invitamos a este tema que nos parece bastante interesante y actual. Sí, porque esta invasión de ahora es pacífica. El fundador de esta iglesia, de esta religión, es Mahoma. Queremos que ustedes lo conozcan, pero les voy a mostrar un PowerPoint donde podemos observar algunas cosas. Ahí tenemos entonces el inicio. Este lugar que estamos observando es el sitio de las grandes peregrinaciones de los musulmanes hacia la ciudad santa de la Meca, ¿ya? En Arabia. Entonces conozcamos quién fue Mahoma. Mahoma nació en la Meca
Arabia hacia el año 570 y pertenecía a la familia de los Quraishitas, que eran los guardianes del templo de la Kaaba. En uno de sus viajes tomó contacto con un monje cristiano y ello influyó en la doctrina de este futuro líder religioso. Todos los años se retiraba un mes a una cueva en el monte Ibar, iba a orar y reflexionar. Allí se dice que recibió las revelaciones del arcángel Gabriel, las que después de su muerte se escribieron en el libro El Corán. Su esposa y otros parientes siguieron sus ideas y al cabo de 3 años ya tenía 50 adeptos. Sin embargo, en la Meca, los Quraishitas lo persiguieron porque se vieron amenazados por esta nueva religión, que era monoteísta, y debió huir a Medina el año 622, que este año corresponde al año 1 de la era musulmana, fecha de la égida o huida de Mahoma de la Meca a Medina. En Medina fue recibido con entusiasmo y pronto fue aclamado como jefe y profeta. Inmediatamente comenzaron las guerras por derrotar a quienes se le oponían y a propagar la nueva religión. El año 630 fue tomada la ciudad santa, mandó a destruir todos los ídolos, instauró el culto del Dios verdadero, Alá, y fue proclamado soberano temporal y espiritual del mundo árabe. Luego de apoderarse de la Meca, ordenó propagar la nueva fe con la Guerra Santa y combatir a todos los pueblos idólatras, judíos y cristianos. Quienes no se convirtieron deberían pagar un tributo. El año 632 muere y fue enterrado en Medina, y su tumba es visitada anualmente por miles de peregrinos musulmanes. Gracias, Emilio. Realmente impactante la vida de Mahoma. Y esto de que el año 1 sea para ellos la huida de Mahoma de Medina a la Meca. El otro día revisando, ellos están viviendo hoy en día el año 1444 en su calendario. Bueno, veamos cuál es la doctrina musulmana. Sí, hermana, vale, importante saber que la palabra Islam significa sumisión a Dios. Y los seguidores del Islam se denominan musulmanes, del árabe muslim, que significa que se somete. Es una religión abrahámica, como el judaísmo y el cristianismo, pues se identifican con la tradición religiosa que reconoce como ancestro y primer patriarca a Abraham. El Islam es una religión monoteísta. Cree en la existencia de un único Dios, Alá, que es único e indivisible, creador y sustentador, y soberano del universo, quien se ha revelado a distintos profetas desde el inicio de los tiempos. La síntesis de su pensamiento es: no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. El texto sagrado del Islam es el Corán. En él se plantea la existencia de ángeles, criaturas espirituales, que sirven de intermediarios entre la humanidad y el Creador. El Islam cree en la predestinación y en que la voluntad de Alá determina todo lo que ocurre, ya sea perjudicial o beneficioso, pues es quien decide el destino de los seres humanos, al concederles la capacidad a lo largo de sus vidas. Frase típica en esto es: estaba escrito. Creen también en la existencia de ángeles buenos y malos. Los ángeles buenos son los mensajeros que Alá envía a los hombres y que interceden por ellos, y los segundos son dirigidos por Iblis, el diablo, y están diseminados por el desierto y lugares solitarios. También creen en la vida después de la muerte. Creen en el juicio final. Cuando el hombre muere, el cuerpo torna a la tierra y el alma permanece dormida hasta el día del juicio. Creen también en la existencia de un paraíso, de un infierno eterno. El alma humana es inmortal
Y por eso los justos, elegidos por Alá, irán al paraíso, donde serán atendidos por las huríes, que son unas vírgenes con una eterna juventud. Y los malvados se irán al infierno, donde sufrirán tormentos eternos. Debemos agregar también que en el Islam existe un concepto dentro de su espiritualidad que se llama la yihad, que en árabe significa esfuerzo o lucha, y hace referencia al esfuerzo por conseguir el camino de Dios, por seguir el camino de Dios y difundir su palabra entre los infieles mediante la persuasión o por la fuerza. Eso es como lo básico de la doctrina del Islam. Gracias, Verónica. Sí, súper interesante. Y ahora vamos a ver cuáles son los 5 pilares de un buen musulmán. Aquí van los pilares. Uno de los primeros es la fe, y es la más importante de los pilares del Islam. La otra es la oración. Todo maometano está obligado a orar 5 veces al día. Debe posternarse en dirección a la Meca y recitar ciertos versículos del Corán y jaculatorias. De la limosna. Los fieles deben dar limosna a los parientes pobres, huérfanos, mendigos, esclavos, etc. También deben pagar impuestos en proporción a su riqueza. Lo que se dice del ayuno, cada mes del Ramadán, eso es movible. La peregrinación, y esto es todo esto del ayuno es solamente durante el día. La peregrinación. Todo buen musulmán debe hacer por lo menos una vez en la vida la peregrinación a la Meca, si se tienen los medios necesarios para hacerlo, en las condiciones de salud necesarias también. Y en los primeros siglos era una empresa dolorosa, costosa, peligrosa y muy larga, porque muchos morían. Eso es los 5 pilares de la, Sí, de claro, la fe porque islámica. la peregrinación pasaban desde, qué sé yo, desde norte de África hasta Arabia, y habían asaltos, bandidos, ladrones, era impresionante. Entonces, y en el desierto, así que era muy, muy, muy peligrosa y muy Muy exigente. peligrosa. Y esta última, por las noticias uno escucha, están en el camino por el exceso de calor. Mucha gente Sí, quedó tirada en el camino y muchos también fallecieron, sí. Bueno, fallecieron. llegamos a la expansión musulmana. Eso Esta sería. yihad que nos hablaba Verónica era muy, muy motivadora, porque ellos en poco tiempo avanzaron de la manera como se observa aquí. El color verde nos indica las conquistas en tiempo de Mahoma. Todo lo que era la península arábiga fue conquistada en tiempo de Mahoma. Después, el naranjo las conquistan los primeros 4 califas que sucedieron a Mahoma después de su muerte, el 632. O sea, todo lo que es Libia, Egipto, y lo que ahora es Irak, Persia, etcétera, hasta la India. Y después todo lo que es amarillo es el norte de África, que todo esto es desierto, como decía Silvia, hasta las provincias, es lo que es España, los Pirineos, y quedaron fuera las provincias vascongadas, que nunca han sido sometidas. Vamos a ver un poquito las conquistas, que es súper interesante verlo. Imagínense ustedes, entre el 632 que murió Mahoma y el 711 en que entraron a España, sucedió más o menos aproximadamente esto. Primero la conquista de Siria, 636. El 638 conquistaron Jerusalén y Palestina. Hay unos textos de San Sofronio que cuentan cómo el invasor respetó en Palestina, en Jerusalén, los lugares santos, porque ellos reconocen a Jesús como un profeta, ¿ah? Pero sí bajo la exigencia de pagar tributos.
Después va hacia el otro, hacia el oriente, conquista de Persia, el actual Irán. Después, en más o menos 638 al 642, fue la conquista de Egipto. Esto estuvo a cargo de un general que se llamaba Anru. Y hay una novela muy interesante que habla del incendio de Alejandría, que es este libro, en que en una manera ficticia se le trató de convencer al general Anru de que no destruyera la biblioteca de Alejandría, que contenía miles de volúmenes, de rollos, con toda la sabiduría de la época, y venía, digamos, desde los textos de Aristóteles, de Platón, de todos los grandes de Grecia, de Roma, etcétera. Y el general Amru mandó un emisario a hablar con el califa Omar, que era el que gobernaba en esa época, para convencerlo de que no quemara la biblioteca de Alejandría. Y le mandó una extensa carta donde le fundamentaba por qué no se debía quemar. Y la respuesta de Omar fue la siguiente, dijo, es famosa esa, si lo que está en la biblioteca está en el Corán, no es necesario que exista la biblioteca. Y si no está en el Corán, tampoco es necesario. Así que queme todo, destruya todo. Queme todo. Es impresionante. Y después de eso, se usaron los rollos para calentar el agua de las termas de la ciudad de Alejandría. Y los rollos se quemaron durante 6 meses. Imagínense, una cosa impresionante. Después se dirigieron hacia el norte de África, todo lo que actualmente Túnez, Argelia, Marruecos, y después también la conquista de Chipre y Rodas, que ya están en el mar Mediterráneo, cerca de Grecia. En 690 Cartago, la famosa Cartago que había sido destruida por los romanos y que ahora había sido reconstruida. Y en 711 entraron a España. Miren la conquista de España. Este mapa nos representa la rapidez. Ellos atravesaron desde Tarik, comandaba el ejército, y atravesó por el estrecho de Gibraltar y desembarcó en este peñón de Gibraltar, que ese nombre se deriva de la palabra Tarik. Y en 4 años se apoderaron de lo que es Sevilla, Córdoba, Mérida, Toledo, hasta llegar a la provincia del norte vascongada y ser derrotados en la batalla de Covadonga, ¿ah? El año 722. Y después fueron detenidos por Carlos Martel aquí en la batalla de Poitiers, en el lado francés, al otro lado de los Pirineos. Si no, toda Europa habría sido musulmán. Si usted se pregunta cuál es la motivación de estas conquistas, por un lado, yo creo que todos estamos de acuerdo que la fe era muy fuerte y para estas tribus árabes, moras, berberiscas, porque era una manera de unirse para hacer un trabajo común, pero al mismo tiempo también el interés económico, de apoderarse de los tesoros, de la riqueza y dominar territorio e implantar su cultura. Aquí tenemos la España musulmana, vestida de verde, que recibió el nombre de Al-Ándalus, que ese nombre se conserva en la provincia de Andalucía, que es la provincia del sur. Esos son los territorios de las provincias Vascongada y Navarra. Y dentro de los lugares que se conservan hoy en día, el más maravilloso que creo que puede haber en el mundo, está la mezquita de Córdoba, que era sede del califato de Córdoba, que gobernaba en España. Yo creo que hay hay varios temas actuales que a lo mejor sería necesario contarle a nuestro oyente qué cosas están presentes. Por un lado, la diversidad de tendencias. Son todos los musulmanes tienen la misma exigencia o las mismas costumbres. Entonces, llegamos para conversar
a los temas actuales de la presencia hoy en día de la religión islámica y su diversidad, y su presencia en el mundo y en el arte y la ciencia. Bueno, entonces lo vamos a ver, yo creo que la diversidad la vamos a ver también en el papel que tiene la mujer, ¿ah? Eso que la Verónica nos va a explicar, y también en el tema de los sunitas y chiitas. Generalmente se escucha de que en tal país son sunitas. Por ejemplo, si ustedes observan aquí, no, ustedes lo ubican, este señor, que es el Ayatollah Khomeini de Irán, que gobernó muy autoritariamente, imponiendo la ley coránica. Obsérvenlo en el mapa. La mayoría de los musulmanes son sunitas, y es lo que está pintado de naranja. Y los chiitas son los que están pintados de verde. Hay minorías chiitas en todas partes, pero son tratados como ciudadanos de segunda categoría. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia en síntesis? Primero que todo es en el origen. Los sunitas descienden directamente de Mahoma. Mahoma era el jefe supremo, y a la caída de Mahoma, a la muerte de Mahoma, gobernaron los califas. Y estos califas tienen la costumbre de dominar a los religiosos. Ellos asumen el poder y tienen todo a su cargo, lo político, lo religioso, todos los temas. En el caso de que los chiitas se derivan de Ali, el yerno de Mahoma, que era casado con la hija que se llamaba Fátima. Él se sentía el heredero legítimo. Entonces ya Está bien. decíamos que los sunitas se derivan directamente de Mahoma y de los califas, sus sucesores. Y los chiitas descienden de Ali, el esposo de Fátima, que pensando que tenía todo el derecho, intentó asumir el poder, pero finalmente hubo una guerra civil y fue asesinado él y todos sus sucesores. Y llegamos al tema de la mujer. Verónica, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es la situación de la mujer? ¿Es idéntica en todos los países o cambia? Cambia y bastante. El rol de la mujer en el Islam va a depender del grado de separación que exista entre la religión y el Estado. Tal como usted mencionaba, tenemos algunos estados, algunos países, como por ejemplo Turquía, que están menos unidos en relación a la religión. Y por lo tanto eso permite esta independencia de estos dos sistemas. La ley islámica establece que el rol entre hombre y mujer es como una complementación. Los hombres y las mujeres, los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, pero sin embargo establece que Alá creó a la mujer para ser respetada como madre, esposa, hija y hermana. Es decir, hay una estrecha relación hacia lo que es el ámbito familiar y doméstico, de tal modo de que el hombre tendría mayor preponderancia sobre la mujer, ¿ya? Y esta relación también va a quedar este grado de sumisión, por así decirlo, de la mujer o de la esposa hacia su marido, de la hija hacia su padre, va a depender, ¿no es cierto?, del grado de tolerancia y de las costumbres, ¿no es cierto?, de cada uno de los distintos estados. Eh, Muy conocidas son imágenes de mujeres, ¿no es cierto?, con su cubiertas entera, con un burka, que no se les puede ver nada de su cuerpo, ni el cabello, ni nada. Eso es la parte más extrema de cuando la religión es la más preponderante dentro del Estado. También vale decir que la poligamia es permitida en algunas naciones, por lo tanto deja, ¿no es cierto?, en desmedro a la mujer. En la actualidad son muy pocos quienes viven esta relación de tanta sumisión hacia la mujer, afortunadamente para ellas, porque todo que dirían, ¿no es cierto?, han ido ganando también algunos derechos y libertades. Llegamos entonces ahora algo que es también muy interesante, ¿cuál ha sido el aporte de los musulmanes, específicamente los árabes, en la ciencia y en el arte? No sé, Emilio, si nos podrías contar algo sobre su aporte.
Sí, hermana, los árabes han hecho numerosas contribuciones a la ciencia a lo largo de la historia. Algunas de las más destacadas son, por ejemplo, las matemáticas. Ellos introdujeron el sistema numérico decimal y el concepto de cero. Ah, También avanzaron en álgebra y trigonometría. En astronomía mejoraron el astrolabio, que es un instrumento que permite determinar la posición y altura de las estrellas sobre el cielo. Y también desarrollaron observatorios. Sus tablas astronómicas fueron cruciales para la navegación. En medicina, realizaron importantes avances, incluyendo la creación de hospitales y la compilación de enciclopedias médicas. En química, introdujeron técnicas experimentales y desarrollaron la alquimia, que eventualmente llevó al desarrollo de la química moderna. En geografía, crearon mapas detallados y realizaron extensas exploraciones, lo que ayudó a expandir el conocimiento geográfico de la época. Y en filosofía y ciencias naturales, integraron y expandieron el conocimiento de las anteriores, como los griegos y los indios, y desarrollaron sus propias teorías y métodos científicos. muy impresionante, ¿ah? Muy impresionante. Sí, sí, hermano. Alguien me contaba ayer que el sistema de irrigación que ellos crearon para adornar sus palacios y regar sus campos era maravilloso, porque utilizaron las cañerías que vienen desde la montaña sin ningún tipo de motor. Es realmente muy increíble. Y la introducción en España de cultivos que no conocía, ¿no? Es una cosa muy importante. Gracias, Emilio. Y en cuanto al arte, bueno, se conservan en el mundo y en distintos países lugares maravillosos. Pues aquí tenemos la Mezquita Azul, que está en Estambul. Estos son los minaretes de donde se hace la oración. Las cúpulas son realmente, creo que esta es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Algo fantástico. Los alcázares eran los palacios de ellos, que adornados con filigrana y con estos arcos de herradura. Este es un poco más elaborado, pero lo típico de ellos son los arcos con forma de herradura, con muchos jardines, muchas fuentes, maravillosas. Me tocó visitar Granada, donde está esta fortaleza y palacio del último rey árabe en España. Estaba nevado en esa visita y funcionaban todas las fuentes del jardín maravillosamente como si todo fuera un día soleado. ¿Ah? Bueno, los tapices, maravilloso. Ellos no representan la figura humana, está prohibida, pero sí cosas, flores o animales, pájaros, para hacer estos maravillosos tejidos de seda, con hilos de seda, que creo que alguno de ustedes habrá visto la alfombra persa o la alfombra india, son realmente maravillosos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bueno, llegamos al final de este encuentro, que espero que le haya interesado y que les haya motivado a observar cómo la presencia hoy en día de muchos musulmanes en medio de nosotros y que puedan opinar respecto de nuestro curso, porque no hemos sabido si les ha gustado este curso de Historia de la Iglesia que estamos haciendo para ustedes con mucho cariño. Para terminar, ¿quisieran agregar algo respecto de este tema? Sí, a mí me gustaría decir algo de lo que produjo esta nueva religión para la fe cristiana. Así. Por ejemplo, la pérdida de inmensos territorios de surtimiento de muchas personas, la muerte de innumerables mártires y la dificultad de visitar los lugares santos. Y unos siglos después,
la imposibilidad de hacerlo. Yo creo que fue una de las cosas que nos dañó. Sí, se perdieron 3 patriarcados que eran de tiempo Y, de la época de los apóstoles. El patriarcado de sí, Antioquía, de Jerusalén Jerusalén y de y Antioquía. Alejandría. Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Y realmente para el cristianismo fue una tragedia esta invasión Enorme. de esta nueva religión. Me ¿Pero? gustaría mencionar, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí, Sí, A mí me gustaría mencionar algo agregar algo a lo que usted ya había mencionado anteriormente, la presencia musulmana en cargos de interés político, donde podemos observar, por ejemplo, en Gran Bretaña hay varios alcaldes que son musulmanes. ujú, Ciudades como por ejemplo en Brighton, Londres, Birmingham, Blackburn, Sheffield, Oxford, son todos ellos musulmanes. sí, Entonces vemos cómo su presencia también está sumándose a la política. Eso es importante, creo yo, de señalar en forma más específica. Bueno, como se trata de estudio de la historia de la Iglesia entre luces y sombras, evidentemente que queremos rescatar lo que significó esa fe expansiva, que tenía un espíritu beligerante, reconozcámoslo también, ¿eh? Que avanzó rápidamente, habiéndose iniciado lo que sería Arabia, ¿verdad? Con aquel líder carismático, un joven a la época, Mahoma, logró entusiasmar a esas etnias, ¿ah? A esos grupos culturales que se sintieron atraídos y fue de enorme significación para ellos. Se expandieron consecuentemente y en la expansión se encontraron con otras expresiones religiosas, las que para ellos no eran válidas, porque ellos querían proclamar su fe, que era la auténtica y la verdadera. Ellos se sometían a la voluntad de Dios, voluntad expresada por Mahoma y también otros líderes, y que después se plasmó en ese libro hermoso que es el Corán. Por lo tanto, desde ese prisma, ellos avanzaron, conquistaron y consecuentemente ejercieron dominio. Eso produjo conflictos. Pastor, dígame, ¿qué significó para las comunidades cristianas este avance musulmán? Se vieron conflictuados y de muchísimas maneras. Cada fe religiosa necesita un espacio, ¿verdad? También en donde se desarrolla la vida y la cultura diaria. Como aquellos entonces eran la fe y las otras no tenían esa dignidad para ellos, se conflictaron. Por lo tanto, ¿qué tuvieron que hacer? Muchas comunidades cristianas tuvieron que salir de aquellos territorios que le eran propios, donde habían desarrollado su vida. Por lo tanto, tuvieron que huir. Era un gesto de sobrevivencia en las comunidades. Y los que osaron, de parte de los cristianos, combatir, no pudieron con ese ejército, pero altamente desarrollado. Y muchas prácticas de conquista. Entonces lo otro era defensivo, pero no pudieron. Por eso hemos dicho, ¿verdad?, que conquistaron reinos, hicieron a reyes también de vasallos. Otros pudieron conservar la libertad sometiéndose a esa fe religiosa. Y pagar impuestos, me parece, ¿no? Claro, efectivamente. Así fue. Entonces, el panorama geográfico, cultural cambió. ¿En dónde los cristianos podían vivir su fe? No en ese lugar, no en esas regiones. Y eran muchísimas las regiones en donde estaban los musulmanes. Pero luego tenemos que decir lo siguiente, que de esa primera ola de combatientes musulmanes llegaron otras personas, los que tuvieron que construir el Estado musulmán y también traer la cultura musulmana. Por lo tanto, ahí, ¿verdad?, tenemos el caso de España, que luego, ¿verdad?, convivieron las 3 religiones. Pero eso fue no inmediatamente, después de haber efectivamente ellos y ellas, ¿verdad?, sufrido con esa fe que les era impuesta. También el desafío que es actual todavía es que si queremos tener diálogo
con aquellas personas que tienen otra fe religiosa, nosotros somos desafiados entonces a conocer nuestra propia fe como cristianos y cristianas, pero diríamos también en el contexto actual, que no es el pasado, es del siglo XXI, en donde prima la libertad de religión, prima el respeto, el derecho a la religión también. En ese plano, nosotros somos desafiados a conocer nuestra fe. Entonces, ese es el desafío primordial. Para poder dialogar con otros, tengo que saber quién soy yo, quiénes somos nosotros. Es el desafío para nosotros, cristianos y cristianas. Cuéntenos, pastor, y hoy en día, ¿cómo se dan las relaciones entre estas religiones? En realidad, siempre desde una propuesta ecuménica, es desarrollar lazos de amistad, de respeto en lo local, Pero hay una experiencia internacional que es digna de hoy día de recordar. Es la oración por la paz que realizan líderes religiosos allá en la ciudad italiana de Asís, en donde asisten las autoridades de distintas religiones, no solamente de las 3 religiones que acabamos de mencionar, sino también otras expresiones religiosas. Y son hombres comprometidos en la construcción de la paz, de respeto por el otro individuo, que es otro, pero en donde también está presente el Señor. Es una época distinta, donde ha de primar el diálogo, y un diálogo que nos conduzca a construir la paz. Eso. Así que yo creo que ustedes van a comprender la importancia de poner este tema en nuestro curso de historia de la Iglesia medieval, porque realmente fue una especie de temblor, cataclismo, terremoto, no sé cómo se puede decir, para la cristiandad. Muchos de ellos Exacto. quedaron sometidos por siglos y pagando impuestos para poder seguir siendo fieles a su religión. Bueno, vamos a dar gracias al Señor entonces de haber compartido y oramos. Te alabamos, Señor, por haberte hecho hombre, por habernos venido a salvar aquí a la tierra. Sabemos que nuestra nueva religión te reconoce como profeta y tú apareces muchas veces en el Corán, pero ellos tienen su único Dios, Alá. Te pedimos que se produzca un diálogo, un encuentro en estas 2 religiones que se originan con Abraham, el padre de nuestra fe, y que este diálogo sea fecundo para poder entendernos y para poder avanzar en establecer la paz en este mundo que tanto lo necesita. Ponemos en tu presencia especialmente los países que están en guerra por causas políticas y religiosas, para que tú pongas tu mano protectora sobre ellos y los cuides y infundas en ellos el deseo de la paz. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queremos darle la gracia a Emilio de su presencia y nos despedimos deseándoles que estén atentos a nuestro curso próximo que tiene que ver con la creación de los estados pontificios. Porque el Papa gobierna un estado, si se creó como como una autoridad espiritual. Y eso es algo que va a suceder en el siglo VIII. Nos despedimos. Hasta pronto.